Hola, hoy es 2 de enero y seguimos en nuestro propósito de 12 días de reflexión y consagración. Gracias por unirte el día de hoy también. Saludo a los que están en vacaciones, a los que están descansando y espero que el propósito se lleve a cabo con el mayor de los éxitos. Y también a los que durante estas fechas pues les toca trabajar, que pasen un tiempo en el gozo del Señor. Recuerdo lo que dice Pablo acerca del vivir en contentamiento, que no es más que una exhortación a vivir agradecidos por los momentos y por los tiempos que podamos estar pasando. Gracias a Dios por el descanso y gracias a Dios también por el trabajo. Quiero contarles una pequeña experiencia que tuve ayer con nuestra primera entrega. De manera, pienso yo, que en la responsabilidad que nos atañe en medio del proceso, revisé para corregir ciertos errores que yo ya sabía de antemano que habían ocurrido en ese primer video, para mejorar un poco el audio o la iluminación o de pronto también mi elocuencia a la hora de explicar los temas. Y mientras me escuchaba, eh, la misma palabra me venía hablando a mí otras cosas que en su momento no les compartí. Entonces, esto me hizo pensar que muy seguramente esto pasa con ustedes, con, con cada uno que se presta a escuchar, digamos, esta reflexión, y el Espíritu Santo también trae revelación y habla directamente a sus corazones. Por poner un ejemplo, eh, el día de ayer veíamos cómo el profeta Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y aunque de manera individual se menciona que fue Daniel quien propuso en su corazón, vemos que Ananías, Misael y Azarías lo secundaron en esa decisión. Y cuando estábamos tocando esa parte, reflexioné sobre eso y dije, no estamos solos en este proceso de la consagración. Hay más personas que se quieren unir, hay más personas interesadas, tocadas por el Espíritu Santo para poder justamente agradar a Dios en todas las cosas. Y también reflexionaba cómo nosotros podemos y debemos ser influencia para los demás en ese aspecto. Si ciertamente la propuesta nació en Daniel, los otros cuatro, perdón, los otros tres, llenos del Espíritu Santo, estuvieron con él. Y eso me animó a entender que lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros puede ser la semilla para que haya una gran cosecha realmente en todos los que nos acompañan. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Quiero animarte que por medio de los comentarios de YouTube te des la oportunidad de compartirnos algo que el Señor también te revele, o en medio de tu reflexión a esas conclusiones a las cuales puedas llegar, y no las compartas, que no te la quedes contigo mismo, contigo misma, sino que puedas realmente redactar un pequeño texto y decir, esto fue lo que aprendí, esto fue lo que el Señor me mostró, esto es lo que les quiero compartir. Y también entiendo que hará esta situación mucho más dinámica. Quiero animarte a que te suscribas también a nuestro canal de Casa de Gracia Colombia o @soy Casa de Gracia. Así también nos puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Bueno, hoy, 2 de enero, tenemos nuestra segunda entrega y por ende vamos a abordar el capítulo 2 del profeta Daniel. Recordemos que nuestro tema sigue siendo la consagración. Los primeros versículos, más o menos del 1 al 23, nos relata que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño y él quiere la interpretación de ese sueño. Por ende, llama a los magos, astrólogos, sabios, a las personas que se encargan de la sabiduría en el imperio, para que le den significado a lo que él soñó. Lo que pasa es que Nabucodonosor pone una tarea muy difícil, y en realidad la palabra aquí correcta es imposible, y es
que él no iba a decir qué fue lo que había soñado, sino que la persona que se lo interpretara tenía que también conocer el sueño que él tuvo. Ante esta situación, los sabios que había convocado Nabucodonosor le dijeron lo siguiente en el versículo 11: lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Y quiero hacer un eco gigante, gigante, gigante en esa frase que aparece aquí en el versículo 11 de Daniel capítulo 2. Pero ellos no viven entre nosotros. Para muchas personas, la idea de Dios es una idea de Dios lejana, o como lo pinta Hollywood o como lo ha pintado la historia, un Dios de resplandor blanco, de túnicas blancas, una barba larga y una voz potente. Pero es un Dios distante. Aún los babilonios, que crean sus propios dioses, también reconocen de pronto esta situación. Los dioses no están en la esfera de la humanidad. Pero con Cristo hemos aprendido y hemos entendido. Es más, permítame decirle lo siguiente: desde la creación del mundo, podemos observar que nuestro Dios, el gran yo soy, Yahvé, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nuestro Dios trino, ha tenido la firme y constante proposición de ser cercano al hombre, de tener una amistad con el hombre, de tener una relación con el hombre, de vivir con su creación. Podemos ir al Génesis y ver cómo el Señor bajaba al Edén y llamaba a Adán y a Eva cuando ellos se escondieron. ¿Recordamos la historia? Dios caminaba entre su creación para compartir con Adán y con Eva. Luego el Señor se acerca por medio de Jesucristo. La máxima expresión de la deidad hecha hombre es Jesús. Y fue cercano a nosotros. Y se fue al cielo con la promesa de no dejarnos solos. Y él dijo: les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Reflexionemos un momento sobre esta realidad espiritual que nos atañe. Dios sí vive entre nosotros. Dios está con nosotros. Ha hecho habitación con nosotros. Es más, Jesús prometió que los que amamos a Dios, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en aquel que le ama y que por ende en su amor le obedece y busca agradarle. Pero Dios es un Dios santo. Y si ciertamente conocemos el versículo que dice que sin santidad nadie verá a Dios, nosotros debemos responder a la presencia del Señor, sí, con adoración, sí, con reverencia, sí, con honra, pero también tenemos que responder ante la realidad que Dios está con nosotros en santidad. Porque nuestro Dios es santo. Sean santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y volviendo nuevamente al texto de Daniel, donde dice la respuesta de los sabios a Nabucodonosor, el versículo 12 dice lo siguiente: tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Quiero contarles que yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Versículo 13. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros
para que fueran ejecutados. Si algo me dejó como enseñanza el 2024 fue que lastimosamente en medio de este mundo separado del Señor, los justos, los creyentes, los hijos de Dios, sufrimos injusticias, improperios, sufrimos dejámenes para nuestras vidas también. Aquí vemos uno de ellos. Daniel, un hombre recto, como dice el dicho, el justo paga por los pecadores. Daniel estaba dentro del círculo de los sabios que tenía que ser ejecutado. Una vez más, Babilonia amenazando o atentando contra la vida que proviene de tener al Hijo en el corazón, al Hijo de Dios, para no dar ambigüedades al tema. Dice el versículo 13 que entonces de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fuesen ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para interpretarle el sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Vuelvo a la reflexión inicial. No estamos solos. No estamos solos. En este tema de la consagración debemos entender que debemos apoyarnos los unos a los otros. El santo, el consagrado, el que quiere parecerse más a Cristo, no ataca, no señala, no juzga, no acribilla a su hermano que está en el mismo camino, sino que lo ayuda a superarse, lo ayuda a crecer y lo ayuda a levantarse, porque no estamos exentos de las caídas. Con esto quiero formalizar que hoy quiero hablar acerca de la actitud del consagrado, de la actitud del que ha entendido que su vida es de uso exclusivo para el Señor. Como hablábamos en el capítulo anterior, de la actitud de aquel que dice, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa actitud es justamente entendiendo que así como Daniel en este caso buscó apoyo para tener la revelación del cielo y se pusieron a orar entre los cuatro, nosotros no estamos solos y no debemos sentirnos especiales. Ay, yo sí busco la consagración, yo sí busco el agradar a Dios. No, me hacen recordar al profeta Elías, que preocupado, Señor, han matado a tus profetas y solo he quedado yo. Y el Padre le dice a Elías, tengo a 7,000, tengo a miles más, igual que tú, que se han guardado para mí. El Señor tiene su remanente y tú y yo somos parte de ese remanente en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, al no estar solos, debemos apoyarnos, porque la consagración es un reto diario y necesitamos rendir cuentas, necesitamos buscar consejo, necesitamos entender que el otro también ha pasado por las mismas luchas que yo en ese aspecto y que, como dice la palabra del Señor en Corintios, el fuerte sostenga al débil y el débil respete al fuerte. Recordemos, hoy vamos a hablar sobre la actitud del consagrado. Sigo leyendo. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios,
Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita en la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado conocer lo que te pedimos, me has dado conocer el sueño del rey. No podemos dejar de lado que estamos en la providencia de Dios. La providencia de Dios hace alusión a ese plan, al plan que tiene Dios en su mente, al plan que tiene Dios en su corazón y en el cual estás tú incluido. Yo le decía a la iglesia durante estas últimas fechas, no te menosprecies para recibir el 2025. No te menosprecies. Si tus padres lo hacen, si tus hermanos lo hacen, si tú mismo lo haces contigo mismo, Dios no lo hace contigo. No te menosprecies porque el Señor toma de lo vil y menospreciado. El Señor toma de los ricos y de los pobres, de los ancianos y de los jóvenes. El Señor toma de donde Él quiera tomar. Solamente ten un corazón dispuesto y obediente, como lo tenía Isaías, que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y que el Señor sea fortaleciendo ese llamado en cada corazón. Estamos en medio de la providencia de Dios. Y recibe ciertamente el profeta Daniel la revelación del misterio. Entonces, voy a leer un poco más de corrido a partir de ahora en el versículo 24. Dice la escritura de la siguiente manera. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar, ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto el profeta respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Quiero hacer una pausa acá. Hay cadenas, hay ataduras, hay pensamientos, obviamente, del pasado, de acciones que hemos tenido, de compartires que hemos tenido con personas, con lugares, con momentos que nos han llevado cautivos a lo largo de los años. Aún cosas que nuestros padres hayan podido hacer espiritualmente nos puedan estar afectando a nosotros al día de hoy. Pero he mencionado, o más bien, perdón, la palabra mencionado en el versículo 22 habla de un Dios que habita en la luz y que no se oculta en las sombras. Y luego Daniel declara, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Para la consagración debemos tener la actitud de pedirle al Señor en oración que nos revele qué clase de cadenas, de ataduras, de ligaduras puedan estar afectando nuestras vidas y que nos estén esclavizando. Y estoy hablando de aquellos hábitos pecaminosos que han sido difíciles de abandonar, por los cuales has luchado meses y hasta años y sigues cayendo con la misma piedra, sigues tropezando y que no has podido superar y que sabes que contamina tu vida y que sabes que afecta tu espíritu y sabes que debilita tu alma y tu relación con Cristo. Tenemos que entrar en oración y decirle, Señor, revela. Revela lo que me ha venido afectando, lo que me ha venido atando, lo que está en medio de la oscuridad. Sácalo a la luz porque quiero ser libre. ¿Por qué? Porque el que conoce la verdad
es libre y necesitamos reconocer para arrepentirnos. Necesitamos conocer para decir, Señor, renuncio a esto que me ha venido afectando. Es importante que entendamos hoy que tenemos un Dios que revela ese tipo de cosas. Y dice el profeta Daniel, siguiendo con la historia de Nabucodonosor, ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Entonces vamos a leer en qué consistía el sueño de Nabucodonosor. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. El Señor revela ese pasado que no se conoce y aún el futuro que necesita ser conocido. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad. Hablando de las actitudes del consagrado, quiero hacer aquí un hincapié, y es que Dios busca hombres consagrados para Él revelársele a hombres que aún no han tomado esa decisión, que aún no han obedecido ese mandamiento. Vuelvo y lo explico. Dios utiliza a hombres como Daniel para que Él sea revelado en hombres como Nabucodonosor, porque todos necesitamos reconocer al Señor, no solamente que Él existe, sino que Él es el Salvador de nuestras vidas. Ningún sabio de Oriente, ningún sabio babilonio pudo revelar a Dios a Nabucodonosor. Ninguno pudo mostrar al Dios de la luz a Nabucodonosor, pero sí lo hizo Daniel, un hombre consagrado para su obra. Maravilloso, maravilloso. Que el Señor utilice personas que hoy se han dispuesto para que mañana otros sean tomando la misma decisión y nosotros podamos seguir expandiendo la luz de Cristo a las generaciones. Esta respuesta, en segundo lugar, que da Daniel acá, por lo que a mí me corresponde, este misterio me ha sido revelado no porque sea más sabio que el resto de la humanidad. La actitud que nosotros debemos tener como hombres santos, como hombres consagrados, es ser conscientes que estamos en un camino que se llama gracia, misericordia, paciencia. Como dice Efesios capítulo 2, no es por obras para que nadie se gloríe. Hay una gracia derramada sobre ti y sobre mí para el desarrollo de nuestras vidas. Y así como esto vino sobre Daniel, vendrá situaciones sobre nuestras vidas también. Pero que toda la gloria sea para el Señor. Esa es una tercera actitud. Un hombre consagrado no se siente superior, no se siente más especial, sino que somos llamados a cultivar nuestra humildad, porque damos de lo que hemos recibido. Y realmente lo que hemos recibido es por gracia, y por gracia debemos darlo. Te decía hace unos minutos, no te menosprecies, pero tampoco quiero que te sientas la panacea, la última Coca-Cola. No, el Señor nos escoge y nos ha dado una asignación diferente. ¿Qué es lo que busca el Señor? Seamos fieles, no nos fijemos en el otro, seamos fieles en lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Bien. Y sigo leyendo. Para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Yo quiero invitarte a que sigas leyendo en tu privacidad los versículos siguientes. Cuando Daniel le dice a Nabucodonosor en qué consiste el sueño y su interpretación. No lo estudiamos acá porque no hace parte justamente del propósito inicial y no queremos que este tiempo
se alargue más de lo debido. Quiero finalizar eh, leyendo los versículos 44 al 49, donde finaliza Daniel explicando el sueño que debes leer propiamente tú. Si quieres puedes darle pausa a este video y continuar leyendo esos versículos para no perder la onda, perdón. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos los demás. Está hablando del reino de Cristo. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Al oír todo lo que le dijo Daniel, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que le presentara una ofrenda e incienso y le dijo, tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y el jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Aunque Daniel tuvo el favor de Nabucodonosor y de Dios por la revelación, quiero hacer hincapié que vemos un Daniel que lejos de él estaba buscar su propia alabanza. Él entendía que toda alabanza era de exclusividad para el Señor. No había nada propio para él en este asunto. Entonces, como consagrados, debemos entender como santos, como personas que buscamos ser cada día más como Cristo. No sé qué otros sinónimos también podemos buscar para esta parte. Debemos entender que hay un Dios que revela, que hay un Dios que se revela y que hay un Dios que quiere que nosotros seamos instrumentos para sus buenos planes y propósitos. No te menosprecies. Dios quiere usarte, pero Dios quiere también que te guardes, que te santifiques, que busques, que indagues, que te arrepientas, que cada día nos parezcamos más a Él. Te invito a que, si no has visto el capítulo anterior, a que lo hagas prontamente y a que compartas este video para que otras personas puedan también ser bendecidas. Espero tu comentario. Quiero leer y poder hacer eco a algunos de ellos en nuestro siguiente episodio, que será mañana a esta misma hora. Nos vemos a las 6 de la tarde, hora Colombia. Soy Daniel Melo y gracias por participar en 12 días de reflexión y consagración 2025. Bendiciones.